Gente, les mentí, no vamos a analizar al tiro esta solución, sino que vamos a hacer una cosa antes bien importante, que es clarificar algo que tiene que ver más con matemática que con física. Entonces, yo al principio del video anterior les dije que había dos soluciones que uno podía deducir sin tener que hacer ningún cálculo, que iban a ser las soluciones de la ecuación del oscilador armónico forzado. Y esas dos soluciones nosotros dijimos que se iban a ver así. Una con coseno, otra con seno, y ahí le pusimos un alfa y acá le pusimos un menos beta. Y la cuestión era que había que introducir estas dos funciones en nuestra ecuación del oscilador armónico, y al introducirlo y jugar con el álgebra un rato íbamos a tener la amplitud y el ángulo. La amplitud y el ángulo. Aquí nos daba distinto el ángulo porque obviamente desde el principio planteamos esta función como un coseno y esta como un seno, entonces tiene sentido que las fases queden distintas. Y al final la función coseno es muy parecida a la función seno. Eso fue una manera que yo no lo hice, yo no introduje estas funciones y las reemplacé acá para obtener el A y el alfa, sino que nosotros ocupamos otro método, que fue este tema de lo que se trata en el fondo del video anterior, que era jugar con esta solución compleja y solo considerarla real, y haciendo todo ese método, nosotros obtuvimos esta de acá. En el fondo obtuvimos con ese método la del coseno. Esta fue la que obtuvimos legalmente. Y yo les dije que estas dos eran iguales. Bueno, les mentí. Estas dos no son exactamente iguales. Son iguales en cierta parte, pero en otra parte son distintas. Aquí voy con esto. Primer problema. Si nosotros reemplazamos esta segunda solución en nuestra ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? De la del oscilador forzado, nosotros podemos reemplazar esto aquí, aquí y acá. Y graficamos el lado izquierdo. Y ese gráfico lo comparamos con el gráfico de lo que hay en la parte derecha. Si nosotros hacemos eso, siempre va a ser válido. En el fondo, esto que está aquí reemplazando, siempre el gráfico me va a dar igual al gráfico de la parte de la derecha. Eso es lo que uno quiere en el fondo para decir que esto es solución de esta ecuación. No hay ningún problema con esta de aquí. Pero sí hay un problema con la del coseno. Resulta que si nosotros reemplazamos esta ecuación ahí, ahí y ahí, y graficamos el lado izquierdo, todo la segunda derivada, al sumarle el 2 gamma por la primera derivada y el W0 al cuadrado por la función, si nosotros hacemos ese gráfico y hacemos este gráfico de acá, sí nos va a dar igual siempre que W0 sea mayor que WF. Ahí nos da igual. Pero resulta que si yo meto esta misma función acá, pero el W0 es menor o igual que el WF, no me va a dar el gráfico de la izquierda igual al lado derecho. O sea, esta no va a ser solución de esta cosa que está aquí, en el caso de W0 menor o igual que WF. Lo que sí va a ser solución es exactamente la misma, pero con un signo menos. O sea, al ingresar esta aquí, me va a quedar prácticamente el mismo gráfico, pero con el signo cambiado. Entonces, es raro eso, porque a mí me dio con todo mi trabajo algebraico que era esta la solución. Entonces, ¿por qué tiene que ver con W0 y WF? ¿Por qué se desarman y hay dos casos? ¿Por qué tengo que considerar esta para el caso que W0 sea mayor y esta como solución cuando W0 es menor o igual que WF? Siendo que aquí es todo el rato la misma. Yo puedo meterla acá y no hay problema. Entonces, por eso yo les digo que hay que tener cuidado, ojo, porque siempre en los libros te ponen que esta es la solución, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando W0, como les digo, es menor que WF, esa deja de ser solución y pasa a ser esta la solución, con un signo menos ahí. Y eso es muy importante porque les puede cambiar absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto tiene que ver más con la matemática. ¿Qué es lo que pasa? Como queda acá, fíjense, el ángulo definido como una división, acá yo puedo dividir por 0. Cuando W0 es igual a WF, estoy dividiendo por 0. Aquí hay una discontinuidad, en cambio aquí no. Aquí el 0 en la resta me queda arriba. Entonces aquí, si se fijan, cuando W0 es igual a WF, me queda un 0 arriba y no hay ningún problema. No hay problema. Por eso esta función es más amigable, por decirlo de alguna forma. Esta de acá, como que me quedó algo en el denominador que puede ser 0, se produce una discontinuidad y es lo que hace en el fondo que yo tengo que cambiar el signo. Para si ustedes quieren analizarlo en su casa un poco mejor, consideremos
una función más matemática que física. Pongámosle a esto 1 dividido y a este le ponemos y nomás. Porque fíjense que esta parte con esta, si las comparan, una es la inversa multiplicativa de la otra. Y al WFT, pongámosle x nomás. Entonces tenemos nuestras dos funciones, seno de x más arcotangente de y, que es esta de acá. Y acá tenemos coseno de x más arcotangente de 1 dividido y. Si ustedes grafican estas dos funciones, que son de dos variables, se van a dar cuenta que son exactamente iguales, que aquí yo puedo poner la igualdad cuando y es menor que 0. Pero son distintas cuando y es mayor o igual que 0. Esos gráficos se los voy a poner yo después en el computador para que ustedes los vean. Entonces, eso es lo que les digo. Esta no siempre es igual a esta, porque aquí hay una discontinuidad. Entonces, por eso se hace se le agrega este menos cuando estamos en este caso. Y aquí también se pueden dar cuenta de estas dos funciones, que cuando le ponemos el coseno, un signo menos, esta función es igual, pero en el caso contrario, cuando y es mayor o igual que 0, y se vuelve distinta cuando y es menor que 0. Entonces al final lo que uno tiene que hacer es considerar esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, nosotros sabemos que esta de acá es igual a esta cuando y es menor que 0, y tenemos que esta es igual a esta cuando el i es mayor o igual que 0. Y ahí tenemos para la igualdad para todo el espectro de y, ¿se fijan? Para todo el espectro de WF y W0. Entonces, nosotros vamos a analizar esta de acá porque es más simple. Igual se puede analizar la amplitud y la fase con esta función y esta función, pero hay que separar los casos en dos partes y un poco más engorroso. Esta es más, lo hace todo más sencillo, así que esta es la que vamos a ocupar, ¿ya? Esta puede quedar como un ejercicio para usted. Así que el próximo video vamos a cambiar, no vamos a usar más esta función, sino que vamos a usar la que tiene el seno acá y la que tiene el menos aquí. Esta igualdad se las voy a probar al tiro gráficamente en este video para que igual confíen y se den cuenta que realmente estas dos son iguales en este caso y estas dos son iguales en este caso acá. Entonces aquí tenemos varios gráficos que he graficado aquí en la parte roja donde dice forzado, en la parte de la derecha de las ecuaciones del oscilador armónico forzado, parte solamente de la fuerza por coseno de WFT. La azul es la parte de la izquierda de la ecuación cuando uno introduce la A por seno de WFT menos beta. Esta solución aparece en un libro que se llama Alonso y Finn. Y bueno, no la pongo ahí entera porque fíjense que si hago esto van a darse cuenta que es gigante. Pero es miren, ahí está. Es la que tiene el arco tangente y toda esa cosa. La verde es la que tiene el coseno, y el más alfa. ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen, voy a ir cambiando, vamos a poner las tres al mismo tiempo. Entonces, ahí las tres calzan exactamente bien. Pero ¿qué pasa? Que yo a medida que muevo el W0, si se dan cuenta, cuando se hace menor que W, es lo que pasa. Las que son iguales son las de el seno, y la parte de la derecha, en ambos casos estoy poniendo la misma. Pero la del Massman es la que cambia, la que tiene este salto. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso no conviene, porque deja de ser solución, deja de ser igual a la parte derecha del oscilador forzado. Entonces, eso es lo que le hablo yo de la discontinuidad que hay en la parte de abajo de la función arcotangente. Vamos a verlo también en otra forma, otro gráfico. Ahora quiero mostrarles lo mismo, pero con funciones más simples. Si se dan cuenta, es como que solo lo estamos considerando matemáticamente, no la parte física, no nada, pero es muy similar a las funciones que hay en la otra parte. Y acá vamos a ver nuevamente la discontinuidad que se produce cuando cambia ahí, ¿se dan cuenta?
cuenta que en este lado son iguales, la función f y la función g son iguales, pero en un momento pasa algo. Y ahora vamos a ver un último gráfico para que se den cuenta bien. Ya, y este es el último gráfico que estamos haciéndolo en varias variables, entonces quiero que observen primero esta función, que es la del seno con la menos tangente. Si se dan cuenta, esta función es continua, no hay ningún problema de continuidad. Vamos a ver ahora la segunda función. Y acá se empieza a ver que hay una discontinuidad, se nota exactamente justo en la parte de la línea roja, si se dan cuenta, no es suave, hay un salto, entonces aquí es donde se produce el cambio. Pero hay una parte en la que ambas funciones son iguales. Entonces vamos a ponerlas ambas juntas y si se dan cuenta, justo en esta parte de la izquierda, las funciones son exactamente iguales y en la parte de la derecha no calzan, son exactamente una el opuesto de la otra. Y ahí está en el fondo la razón matemática de por qué se hace eso que les dije. Así que espero esto le haya aclarado un poco. Es bien una cuestión bien matemática, pero importante.